El tema del cual se hablará hoy es la inseguridad. En el ámbito de la sociedad se entiende la inseguridad como la presencia real de riesgos o amenazas para la salud de los habitantes de una ciudad, país o región. Esto haciendo referencia a la violencia, a los delitos, crímenes y malestar que afecta a la sociedad en su conjunto. Los casos de violaciones, abusos y robos cada vez son más frecuentes, despertando el miedo y la alerta constante entre los ciudadanos. ¿Sabías que México ocupa el cuarto lugar en el índice de países con mayor criminalidad? De hecho, hoy en día en México la inseguridad constituye uno de los mayores problemas que tiene el país, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana que el INEGI levantó en el cuarto trimestre del año pasado, 2022, la percepción de la inseguridad de los mexicanos es del 64.2%. Esto significa que casi 2/3 de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. La estadística exhibió una brecha de género, con el 79.9% de mujeres que reportaron inseguridad frente al 57.4% de los hombres. En la ciudad en la que vivo, que es Monterrey, de acuerdo con las estadísticas, los habitantes de Monterrey son los que se sienten más inseguros en el estado de Nuevo León, en su entorno y en la vía pública, con un 69.8%. En la actualidad hay muchas causas de inseguridad y los factores que más influyen son las faltas en el sistema educativo, la mala política de la seguridad, malos elementos policíacos, desigualdad económica, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas y drogas, la desintegración familiar y la corrupción. Sus consecuencias terminan siendo el robo, asesinato, secuestros, hurtos, asaltos. La inseguridad que se vive en Monterrey, en México, es muy alarmante. En las noticias, a diario podemos escuchar que hay robos, asesinatos, asaltos, secuestros, desapariciones, que el crimen organizado incluso va en aumento. La gente ya no se siente segura al salir de sus casas. Así como yo, quizás tú, al salir de tu casa, miras a todos los lados asegurándote que nadie te siga, miras los coches circulando mientras caminas por las banquetas, pidiendo llegar segura a casa al regresar. No ser alguna de las desafortunadas personas que desaparecen y luego se anuncian en las noticias. Todos somos vulnerables. Los bebés, los niños, adolescentes e incluso los adultos. Con la inseguridad que hay, quizás alguien tenía pensado salir a cierta hora a pasear, pero al recordar las historias de los asaltos, robos, secuestros, desapariciones que hay hoy en día, esa persona desiste de salir de paseo, cambia su rutina, cambia su vida. En la zona en la que vivo, muchas veces se escuchan las ambulancias. Por el mismo contexto de inseguridad en el que se vive, a veces se llega a pensar inconscientemente que es inseguro afuera, que hay mucho peligro. Hace algunos años en la ciudad se podían escuchar en las noches balaceras, peleas. Esto terminó infundando el miedo en las personas, que hoy cuando se escuchan los fuegos artificiales, uno ya no sabe si se tratan realmente de los fuegos artificiales o de disparos de armas. Porque de vez en cuando en las noticias se puede ver que ocurren balaceras hoy en día también, y cada vez se vuelve a escuchar con más frecuencia. Hoy en día es muy frecuente escuchar también de asaltos y robos, no solo en la calle al ir caminando, sino también en las casas. Uno ya no puede estar seguro ni en su propia casa, porque hay gente que se encarga de sembrar ese miedo. Uno se siente que ya no puede confiar en las personas que le rodean, que en ocasiones quienes tocan a las puertas de los hogares se hacen pasar por trabajadores del gobierno, que instalan luz, que hacen mantenimientos a los servicios, quienes se aprovechan de las necesidades de los demás, de la confianza de la gente que les deja pasar a sus casas, terminando siendo estas personas quienes entran, quienes al ver que alguien está solo, al ver que la casa está sola, debido a que a veces las monitorean, a que se aprenden las rutinas de la gente, se meten a robar a las casas. En la actualidad, cada vez escuchamos más acerca de secuestros y desapariciones, situaciones que a quienes vuelven con vida les afectan de gran manera. Llegan a marcar sus vidas.
en muchas ocasiones a tal grado de vivir con un temor extremo que no quieren volver a salir de sus casas o que incluso se quieren cambiar de país. Todas estas situaciones solo causan que la población tenga más miedo, que no solo llegue a ser algo momentáneo, sino algo que llegue a afectar sus vidas de manera muy significativa. Debemos hacer cambios para vivir en un país, en una ciudad más segura. Si ves algún tipo de anormalidad, denúnciala. La participación ciudadana también es fundamental. Así también, las autoridades y el Estado deben promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad, mejorar el sistema carcelario, depurar los malos elementos de seguridad pública, brindar capacitación a la policía, dar atención social prioritaria a la juventud, quienes están en riesgo en zonas expuestas a la delincuencia, dar oportunidades de empleo. Debemos luchar por conseguir la seguridad, no solo por nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones.